Oye, si ustedes pudieran escuchar las tallas que se dan antes de iniciar el programa, de verdad que no sé qué dirían en los comentarios. Lo que sí, bienvenidos a un nuevo capítulo de Factor C Prime. Ahí ven a Rodrigo Logan muerto de la risa, a Cote tratando de simularla. Estoy feliz hoy día. Así inicia el Factor C Prime del día de hoy. ¿Cómo están, Rodrigo? ¿Cómo están, Cote? Nervioso, la verdad, ansioso de que llegue el gran día. Quedan el 2 domingo. días. Espero que nos vaya bien. Pero dile a tu cara, pero con fuerza, pues, hermano, cuéntale a tu cara que estás ansiosa y con pasión. Llama a la gente. Llama a la gente, dile a la votar. gente, piensa en su país. Estoy agotado, estoy realmente agotado. Los nervios me están comiendo, ha sido demasiado tiempo, ya son casi 2 años. Y bueno, espero que gane el rechazo, porque yo creo que es la mejor alternativa en este momento, pero esto no se acaba, pase lo que pase. ¿Sabes por qué el Cote está triste? Porque el presidente dijo que iban a nombrar una nueva convención constitucional y capaz que salga. No. Perdón, mira, por eso está nervioso. Esto es como el día de la marmota. La dura, el día de la Bill Murray. marmota. Algo pasa. Todos los días siendo constitucional. No, ¿te ¿te imaginas, imaginas? Cote? Mira. ¿Te imaginas, Cote? ¿De nuevo? ¿Ahí? ¿No? No, pero En sería... las mismas peleas, Ya weón. sí, Y no. Garín también. Sí, ya. Garín se muere ya. Sí, ¿verdad? Piti poti. Pipi pati. La Vicky y la Gaby. Oye, Oye. ¿qué tenemos en el programa de hoy? Porque yo sé que es un programa especial debido a que quedan 2 días para el plebiscito. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Yo sé que me va a sorprender con algo, Manuel José. Bueno, vamos a seguir ahondando en el tema de plurinacionalidad con un historiador, un profesor boliviano, el profesor Lo prometido es Pedro deuda. Portugal, quien nos va a hablar ¿Viene de Portugal? No. No. Él es boliviano, de origen aymara, quien nos va a hablar de Mira. cómo ha sido la aplicación de la plurinacionalidad en Bolivia, que es bastante distinta, según entiendo, a la ecuatoriana, pero creo que también nos da atisbos de Cierto lineamiento. los problemas que nos puede generar el modelo ecuatoriano o el boliviano. Porque, insisto, si uno toma y copia un concepto, hay que ver la fuente de dónde viene ese concepto y cómo se ha aplicado. Porque acá se habla mucho de Canadá, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, pero poco se ha ahondado, poco se ha experimentado respecto, poco se ha cuestionado cómo se ha aplicado esto en los 2 países que tienen la plurinacionalidad actualmente en sus constituciones y respecto a los cuales nosotros lo copiamos, que es Sí. Bolivia y Ecuador. Y Idéntica. también tener relevancia en ese sentido, cuál ha sido el rol de figuras como Evo Morales, el vicepresidente Álvaro Álvaro García García Linera. ¿Cómo Ah, estamos? mira. Los teloneros. Adubo. A dúo. Muy bien. Sí. No, pero y además tenés que tomar en consideración de que él es voz autorizada, porque en Bolivia el 62% de la población es indígena. O sea, perro. Sí. Si queréis conocer The Real, porque Rafael ahí en Ecuador nos habló de la estructura y la orgánica. ¿Por qué? Porque la más parecida, o sea, Ecuador es la más parecida a Chile, pero con el texto, pero si tú tomas el caso boliviano, ellos sí, The Real es un estado indígena. O sea, si lo que tú ves allá, los problemas que tú le preguntas a él de la plurinacionalidad, son lo que ha ocurrido acá. O sea, da lo fijo. Bueno, Entonces ahí lo vamos a ver. Claro, le vamos a preguntar si han tenido problemas los pueblos indígenas entre ellas, más allá de los pueblos y naciones indígenas con el Estado, sino claro. que entre ellos, si ha habido el tema del pluralismo jurídico, cómo han aplicado sus normas. Pucha, preguntémosle también el tema de los recursos naturales, preguntémosle si se ha empobrecido su país, si él ve con buenos ojos y si lo han aplicado correctamente, y además la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo de poder relacionarse con este Estado regional autónomo, que también ellos lo tienen, con las autonomías territoriales, con la reivindicación territorial, porque hay que gobernar, pues, hermano. ¿Cómo lo van a hacer? Yo también le preguntaría si es que hay alguna relación entre los pueblos ya bolivianos, los pueblos vecinos, pues los peruanos, los chilenos. Si ya hay una a coordinación propósito entre de ellos. los Aymaras, pues, ¿sí? No sé. Bueno, Hay que preguntar. ¿Salgamos la duda? Se ha hablado bastante lo dijo el profesor José Rodríguez Elizondo respecto a un libro que presentó el ex vicepresidente Álvaro García Linera, en el cual
se habla de una teoría para buscar una salida pacífica al mar a través de una alianza de pueblos aymaras peruano, chileno y boliviano, que me parece una teoría que es bastante compleja para nosotros. Sí, bueno. Ya, yo estoy un poco ansioso. Entendiendo además que Álvaro García Linera tuvo mucha influencia en la interna de la convención. Pero yo, para que vean el programa, yo les tengo un pelo en la sopa, pero no se los voy a soltar. A la arma de pelo en la sopa. No era de Álvaro García Linera la idea de la autodeterminación de las naciones. No, ya mira, Los voy. están poniendo Quédense, demasiado. cabrón, que lo pruebo y les digo quién es para que sepan de dónde viene el término. Esta serie Ay, tiene loco. demasiado giro, ya es como Naruto, apareció Madara, no, ya de verdad que es muy raro. Es muy geek, Naruto Madara. Oye, bueno, contactemos al profe, porque Sí, yo vamos quiero con él. escucharlo a él. Bueno, hoy día nos encontramos con el profesor Pedro Portugal Molinedo. Él es de formación historiador, es autor de ensayos y de análisis sobre la realidad indígena en Bolivia, fundador mensual digital del fundador mensual digital Pucará. Él es miembro del pueblo Aymara. Bienvenido, profesor don Pedro. Un gusto tenerlo aquí en Factor C hoy. Profesor, nosotros acá en Chile nos encontramos a puertas de votar un nuevo proyecto de constitución, y uno de los grandes temas que ha entrado en discusión ha sido el tema de la plurinacionalidad. Vemos que parte importante de los defensores del proyecto hablan mucho de Canadá, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos y sus casos de trato con los pueblos indígenas, la práctica que se ha llevado a cabo en esos países, pero se deja de lado y no se menciona el lugar de origen del concepto de plurinacionalidad, que básicamente es Bolivia y Ecuador, que son los únicos países donde este concepto está consagrado en sus constituciones. Entonces, en este sentido, yo quería preguntarle, profesor, ¿cuál ha sido la aplicación en términos generales de la plurinacionalidad en Bolivia? ¿Cuál es el concepto que se le ha dado a plurinacionalidad, si es que lo tiene? ¿Y cuál es la influencia que ha tenido en la aplicación de este concepto figuras como la de Evo Morales y la del ex vicepresidente Álvaro García Linera? Bueno, en realidad es más el ruido que las nueces. Es decir, llegamos en un momento en que en el continente se necesita soluciones para problemas que no hemos podido, digamos, culminar, pero donde hay el agotamiento, digamos, de las propuestas anteriores, ¿no es cierto? Y hay una gran influencia de modelos ideológicos que vienen de realidades que son bastante diferentes de los países industrializados, ¿no? Usted mismo citaba Canadá, Nueva Zelanda, etcétera, y que lo ponen, digamos, como la solución en su tratamiento con las poblaciones indígenas que ha habido en esos lugares. Entonces, en este agotamiento, digamos, que llega a todos los sectores políticos y a los diferentes sectores políticos, digamos, en nuestros países, ha habido una nueva, digamos, intrusión, podríamos llamarlo, de ciertas ideas que han causado entusiasmo, de esto de la pluriculturalidad, del multiculturalismo y de la plurinacionalidad. Que en Bolivia se manifestó por la injerencia activa de dos fuerzas políticas. Primero, digamos, fundamentalmente de grupos de asesores catalanes que tuvieron su experiencia, digamos, en Venezuela, que asesoraron lo de la Constitución de Venezuela y que tenían su problema interno en España, que después se tradujo, digamos, en la formación del partido Podemos, que es un partido de izquierda. Entonces, a nivel internacional, hay ciertos países que lograron constituirse nación, es decir, lograron un estado jurídico, institucional, digamos, en la cual hay una uniformidad, digamos, de relación entre todos sus habitantes, reconociendo una identidad común que tienen, y hay una excelencia, digamos, de aplicación estatal, son estados viables. Entonces, estos estados ya viables han tratado de resolver problemas que no habían resuelto, y ellos han ensayado, digamos, el problema de las autonomías, porque para ellos no significa ningún desorden, ni ningún riesgo, digamos, porque es más bien una especie de superación de un nexo nuevo, digamos, en un proceso en el que están expuestos ellos. El caso de Canadá, por ejemplo. Pero otra cosa es en países donde no han logrado la unidad nacional. El caso de España.
donde es permanente el enfrentamiento entre castellanos, vascos, catalanes, etc. Y los catalanes de tiempo en tiempo se reclaman independientes y dura su independencia unas cuantas horas a veces y son generadores de conflictos, etc. Entonces, de un país que no logró constituirse en nación, que tiene pendientes elementos, surgió en un momento dado, digamos, unos aportes de teóricos que pensaron descubrir, digamos, una solución para su caso. Que es esto de la plurinacionalidad, que simplemente significa un paso previo para la independencia, porque la autonomía en sentido político es un paso previo a la independencia. Y los catalanes no buscan ser una parte autónoma de España porque ya son, digamos, ya hay una legislación española que les da ese carácter, sino es siempre, digamos, ese fermento de no unidad nacional y que se trasluce un momento dado en la creación de nuevas naciones. Entonces, ellos tomaron como su conejillo de indias un poco ciertos países, primero de Venezuela, donde hicieron bastante amistad, y después de haber asesorado, digamos, al Congreso venezolano, vinieron a asesorar al Congreso boliviano. Y ellos inspiraron todo este problema de la pluriculturalidad y de las autonomías. Entonces, eso, digamos que si lo analizáramos desde el punto de vista solamente frío de los resultados, etcétera, nadie se hubiese entusiasmado. Ha habido un entusiasmo porque vivimos una época en que hay un bajón, digamos, de ciertos paradigmas que antes guiaban y una especie de confusión civilizacional, sobre todo en ciertos países del norte, que irónicamente acompaña su mayor desarrollo. Es irónico, o sea, a mayor potencia económica y predominancia mundial, hay cierta, digamos, especie de inestabilidad en cuanto a ciertos valores. Pero eso puede ser bastante digerido y administrado en su realidad y en el nuestro puede llegar a ser desorganizado. Es decir, se empezó a especular sobre que hubiese maneras diferentes de pensar, cosmovisiones diferentes, y se empezó a romantizar a los pueblos indígenas. Evidentemente, en nuestro continente no hemos resuelto el problema indígena, todavía no hemos hecho estados viables, y al indígena se lo marginó. Lo que estamos viendo simplemente es que no ha habido un estado de derecho, todavía no hemos hecho un estado de derecho que pueda ser justo y equitativo para todos los habitantes de cada país, pero eso se resuelve, digamos, en esos términos. Y se propuso resolverlo en términos casi fantasiosos. Se empezó a especular como si la reivindicación indígena fuese un deseo de crear nuevas realidades en las que se explayan no solamente formas de administración diferentes, la justicia comunitaria, por ejemplo, que hablaban, sino que hubiese diferentes maneras de interpretar al mundo, de religión, de vinculación, etcétera, y que todo eso merecía, digamos, una autonomía. En el sentido de que los indígenas iban a contentar de administrar pequeños sectores territoriales y dar ejemplo, digamos, de respeto a la naturaleza, de relacionamiento con los animales, de equilibrio entre hombre y mujer, o sea, cuestiones románticas que calaron hondo en una base que generalmente es la que mueve a la izquierda, que es la juventud. O sea, los desmovilizó de su cuestión primaria que tenían de cuestión social y los metió, digamos, a un callejón sin salida. Porque, digamos, algo avanza cuando tiene un asidero concreto. Mientras eso es una pura fantasía académica, es una fantasía, digamos, totalmente especulativa y que contradictoriamente puede tener, digamos, resultados perversos y negativos para todos, para los indígenas como para los no indígenas. Profesor. Entonces, en Bolivia, digamos, hizo una asamblea constituyente y es a través de esa asamblea constituyente que estos asesores, digamos, venezolanos influyeron para la aplicación de la plurinacionalidad. Ahora bien, una vez que salió como ley, digamos, la plurinacional en Bolivia, se vio que su implementación era totalmente difícil, compleja y caótica. Primero porque los indígenas se desafectaron, o sea, no tenían ningún interés en la autonomía, especialmente los indígenas mayoritarios. Los indígenas mayoritarios que son aymaras y quechuas, su lucha siempre ha sido estar en el Estado y tener dentro del Estado el peso que merecen, no solamente en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. Actualmente uno de los sectores que mueve el dinamismo económico en Bolivia son los aymaras del Alto, por ejemplo. Y no es en base de una economía mirífica, etc., es en base de la economía actual, concreta. Es gente, por ejemplo, que hace comercio con China, y trae productos, los vende, etc. Y entonces, no hay ninguna fantasía, digamos, de formas diferentes de interpretar el mundo, sino de un derecho que se le quitó al indígena de hacer parte, digamos, en la elaboración de una nueva identidad nacional. Entonces, estos sectores indígenas que se manifiestan en ese empoderamiento de lo concreto, en la educación de sus hijos, etc., se desatendieron. Digamos, de problemas de autonomía no hubo absolutamente nada. Los que sí se entusiasmaron fueron pequeños grupos indígenas que viven en el oriente y en la parte sudeste de Bolivia, porque vieron una oportunidad para salir de una postergación, digamos, y tener cierto, ¿cómo se llama?,
cierto control sobre su territorio y ciertos recursos para salir de la pobreza. Pero eso se pervirtió porque Bolivia, digamos, no podemos hacer grandes reformas, no podemos poner un tercer piso si nos falta el primero y el segundo. Entonces llega a ser, digamos, un piso ficticio que después cae con estrépito y que arruina, digamos, incluso la construcción de los pisos anteriores que deberían sostenerlo. Entonces, inmediatamente hubo corrupción, hubo conflictos. El mismo Estado que habló alegremente de, ¿cómo se llama?, de autonomías, etcétera, empezó a reprimir a estos indígenas. Es conocido, digamos, lo que sucedió con los indígenas del Timis. Los indígenas se opusieron a que se haga una carretera porque decían esa carretera va a servir para que entren multinacionales, empresas, etcétera, y dentro de la política estatal es necesaria las carreteras, ¿no es cierto? Entonces, un enfrentamiento tan grande y al final el gobierno tuvo que retroceder y tuvo que modificarse, digamos, esquemas generales de planificación estatal. Entonces, porque aquí viene contradicción, no puede haber una planificación estatal global y supuestas autonomías, digamos, que se les da, digamos, un privilegio, digamos, un privilegio casi ficticio, en algunos casos, en otros real, digamos, de administrar y de planificar su propio territorio. Entonces, ahí el Estado obvió toda esta ley que había de consulta previa, llegó a ser simplemente una figura retórica. Y el gobierno terminó por dominar a estos indígenas y marginarlos totalmente. Empezó a haber... ¿Eso fue en la época de Evo Morales? ¿Cómo? ¿Eso fue en la época de Evo Morales? Sí, es durante el gobierno de Evo Morales. Esos son problemas que se pusieron latentes desde el año 2009 hasta el año 2015, 16 más o menos. Entonces, el gobierno intentó, digamos, compensarlo con formas puramente simbólicas, rituales, era común aquí hacer grandes fiestas, venía mucho turista como si estuviésemos viajando al Tíbet, donde supuestamente había una sabiduría diferente, etc. Todo eso también se cayó en estrépito, digamos, porque se mostraron, digamos, nexos fuertes y perversos, digamos, entre esa especie de supuesta alteridad que había y la realidad cotidiana del indígena. Y se intentó una justicia indígena, ¿no es cierto? Y lo mismo, esa justicia indígena, digamos, no funcionó porque el indígena quiere ser parte de la justicia nacional y lo vio, digamos, como un problema, porque además lo que el indígena concibe como justicia comunitaria no es lo mismo que concibe el académico. El académico concibe casi como sabiduría, personas que se reúnen alrededor de una hoguera y que son ecuánimes y que meten otros valores. No, allá simplemente la justicia comunitaria es la reacción de las comunidades que existen y que se organizan ante el vacío estatal. Como no hay jueces, como no hay policías, hay crímenes, hay robos, etcétera, y la gente se justicia con sus manos. Entonces, cuando se atrapa al ladrón y se lo quema, que cosa frecuentemente en Bolivia, entonces eso se llama justicia comunitaria y eso es la verdadera justicia comunitaria para el indígena. Entonces, el gobierno hubo un momento de reconocimiento de esa justicia comunitaria. El indígena entendió que podía hacer justicia en sus propios términos, pero no una justicia metafísica, romántica, sino a justiciar, digamos, al que violaba, al que perjudicaba económicamente, digamos, victimándolos ellos mismos. Y el gobierno tuvo que retroceder. Y dictó después una ley en la cual la justicia comunitaria se reducía a cosas simples, como decimos acá vulgarmente en Bolivia, simplemente a robo de gallinas. Mientras lentamente se traspasó todo lo que decían que había igualdad entre la justicia comunitaria, etcétera, a la justicia común, a la justicia, digamos, a la justicia general en Bolivia. Entonces, en todo terreno económico, político, simbólico, ha habido un retroceso. Lo único que queda es como una carga emotiva que seduce a quienes no son indígenas, ¿no es cierto? Y que puede provocar, digamos, efectos bastante perversos. En Bolivia no provocó efectos perversos porque quienes tomaron en serio la autonomía, además es importante analizar, en esto sí tenían razón los asesores catalanes, toda autonomía es un preludio para la independencia, no es una cuestión conformable de románticamente de administrar mi pequeña parte para en unión con las otras pequeñas partes crear un cuerpo nuevo, sino es empezar a tener una función estatal y de país como tal. Entonces, al no poder haber habido ese aspecto, entonces las cosas se fueron reordenando en Bolivia, no existe absolutamente nada. Los únicos que siguen soñando con esta especie de plurinacional son ONGs, porque como se movió bastante el sentimiento internacional, ha habido bastante apoyo económico, ha sido una corriente de pensamiento, etcétera, y sobre todo porque ha contagiado pues, a otros países, porque es una buena arma de movilización política, y generalmente no de los indígenas, sino de quienes no son indígenas, porque ven ahí como una especie de satisfacción de errores históricos, de culpas históricas que se tiene, y que como si se estuviese exorcizando.
Y cuando se exorciza, evidentemente, cuanto es más místico, más etéreo, más simbólico el exorcismo, más efecto tiene. Entonces, en Bolivia fracasó totalmente, pero la gente no ve estos fracasos, no ve los problemas que ha ocurrido. ¿No es cierto? En Bolivia ha habido enfrentamientos y ahora hay enfrentamientos, por ejemplo, entre indígenas, porque los indígenas que no han tomado ninguna atención en la autonomía son las mayorías aymaras y quechuas, y que viven en el altiplano, que es tierra bastante dura, y que tienen que emigrar, digamos, hacia las tierras que son de naturaleza mucho más generosa para trabajar allí. Y esas tierras, digamos, este discurso de la plurinacionalidad les ha dado como prioridad a pequeños grupos indígenas que viven en esta zona. Y ahora el enfrentamiento es entre indígenas migrantes e indígenas originarios de una zona. Y el Estado brilla por su ausencia. Pedro, ¿cómo está? Oiga, muchas gracias. Rodrigo Logan por acá. Sí, bueno. Oiga, lo he escuchado detenidamente, amigo mío, porque de verdad, usted es como si estuviéramos viajando al futuro aquí en Chile. Cuando lo escuchamos usted, es viajar al futuro. Pero, primera pregunta, amigo mío. Cuando usted habla de la ONG y estos organismos internacionales, la Agenda 2030 de la ONU ha sido parte integrante de la forma de concebirse el Estado en Bolivia. La Agenda 2030. No conozco en detalle, digamos, los términos de agenda, pero sí es evidente porque, digamos, cuando ha habido todos estos cambios, esta situación en Bolivia, la actividad de Naciones Unidas era fuerte, era la que propiciaba encuentros, propiciaba, digamos, seminarios, la que introdujo, digamos, ciertos elementos en el debate. ¿No es cierto? O sea, entonces no solamente ha habido, digamos, una injerencia de Naciones Unidas en este aspecto, sino también, digamos, de las agencias gubernamentales de países. Cooperación española, por ejemplo, las ONGs que están en relación con Alemania. O sea, cualquier país encontró aquí como un lugar para desfogar, digamos, todo lo que son sus recetas para solucionar sus problemas. Entonces, irónicamente, todo esto en Bolivia se lo hablaba bajo el título de descolonización, cuando era experimentar una de las formas de colonización más perversas que se dan en estos tiempos. Es decir, la injerencia de otros cerebros con otras especulaciones para tratar de resolver asuntos que son nuestros locales. No se preocupe, amigo, no son los únicos. Acá nosotros también teníamos la Agencia de Cooperación Española, de hecho tuvimos abogados españoles trabajando en las comisiones, también le abrimos la puerta a la ONU, la presidenta de nuestra convención firmó un acuerdo sin preguntarle a los convencionales el 12 de agosto del 2021. Elisa Loncón en ese Elisa tiempo. Loncón con el memorando, y también tuvimos a los alemanes acá con la Fundación Konrad Adenauer, ¿se acuerda? Que le invitaba a los convencionales. No era la Konrad Adenauer. Sí, la Konrad, y la otra era la Max Plum, o Plum. ¿Sí? Friedrich Ebert. ¿Ah? La Friedrich Ebert. Esa misma, gracias. Sí. Gracias, muchas gracias son por las mismas que esa. están en todo el continente. Mire, están en todo el continente, ya. Pregunta, mire, acá nosotros, yo le voy a contar la estructura y usted me dice si somos parecidos o no. Nosotros acá tenemos el concepto de la plurinacionalidad. La plurinacionalidad le otorga a los pueblos y naciones indígenas, acá nosotros hacemos una diferencia entre los preexistentes y los no preexistentes. Ellos tienen derecho a la reivindicación territorial, o sea, es una obligación del Estado de Chile, bajo el proyecto de nueva constitución, de devolverle los territorios indígenas, que eran territorios ancestrales, que aproximadamente se ha hablado de 600.000 hectáreas. Además de eso, tienen autonomía normativa, autonomía fiscal para poder manejar sus propios fondos, y además autonomía fiscalizadora, de crear sus propios organismos de fiscalización interna. Tienen utilización de recursos propios, tienen las autonomías territoriales y la reivindicación. También se habla de una desatención de los grupos indígenas y que por eso se les otorgan escaños reservados, distrito único. Además se les otorga, son supernumerarios porque tienen un distrito único donde van a ser elegidos, a diferencia, no es por votación proporcional como los demás cargos, sino que ellos van a tener un distrito único con escaños reservados en todos los órganos que sean de carácter colectivo, a nivel comunal, regional y nacional. Tienen derecho a abrir sus propias escuelas, tienen derecho a tener sus propios sistemas de salud y además tienen derecho a una protección especial en su propiedad. Se parece y además tienen pluralismo jurídico, o sea, tienen derecho a desarrollar sus propios sistemas de resolución de conflictos. ¿Es parecido a lo que hay allá en Bolivia? Sí, es la misma paja. O sea, digamos, y la paja no sirve para nada y para lo que sirve cuando están muy secas para provocar hogueras bastante lindas, ¿no? Ok, voy a seguir con esto. Gracias, Pedro. Mira,
Además, nosotros en las regiones, ahora nosotros teníamos un sistema centralizado a través del presidente de la República, ministerio, subsecretaría y jefes de servicio, en las 16 regiones. Ahora cada una de las regiones se van a dividir el país en regiones autónomas, el Estado regional autónomo. Cada región va a tener autonomía normativa, financiera y fiscal y de fiscalización. Allá también las regiones o la forma en que de distribución territorial del Estado también tiene autonomía en Bolivia. Sí, o sea, se intentó hacer una autonomía departamental, pero justamente el gobierno no respeta la autonomía departamental. Es decir, o sea, son todas cuestiones líricas que cuando se empieza a aplicar, se ve que no funciona, digamos, y ya llega a ser simplemente un discurso. Perfecto. ¿Y eso es porque el gobierno tiene las facultades de gobernar por decreto? Porque tú le das mucha fuerza, siempre repites que el gobierno puede oponerse a lo que ustedes escribieron en la Constitución. ¿Cómo se opone el gobierno? ¿Cómo lo hace materialmente a lo que dice el Parlamento y a lo que dice su Constitución? Ya, porque digamos, cuando no existe una unidad real, la coherencia se la pone de manera artificial y se la pone, digamos, mediante los mecanismos de corrupción, de cohecho o de forzar la ley, digamos, para los intereses de quien gobierna en ese momento. O sea, los resultados llegan a ser catastróficos porque hay un discurso, digamos, de una alteridad grande y una práctica que es la misma de antes, porque todo gobierno tiene que gobernar, en otras palabras, y cuando no tiene, digamos, las herramientas para gobernar adecuadas y tiene, digamos, una sarta de cosas idílicas, eso sí sirve simplemente como espejo, como cubierta, y detrás se forman formas espurias como gobernar por decreto, por ejemplo, y otras que se van creando. Mira, o sea, digamos, se va al caos. Disculpa, Pedro, te agradezco mucho esa. ¿Le suena conocido esta? Artículo 288.1 del proyecto de nueva Constitución. Quien ejerza la presidencia de la República tiene la potestad de dictar aquellos decretos, reglamentos, decretos e instrucciones que considere necesario para la ejecución de las leyes, que considere necesario. Ese es uno de las causas que ustedes tienen para que el gobierno pueda oponerse a derechos otorgados en la misma Constitución o en la ley. Claro, o sea, digamos, ahí se indica que no importa lo que se diga, el Estado por decreto puede hacer lo que le dé la gana. Digamos, o sea, en la misma práctica, digamos, anuncia, digamos, que todas esas supuestas respeto a la diferencia de autonomías, de políticas, digamos, va a ser simplemente discurso porque el caso dado, eso no se va a aplicar, el gobierno va a seguir con su propia lógica. Lo están anunciando de manera más clara en Chile que en Bolivia mismo. Del terror. Oye, ¿cuánto es el componente indígena allá en Bolivia? Bolivia, la población indígena es, según quienes estiman, entre el 60 y 40%. O sea, por lo menos la mitad de la población boliviana es indígena. Perfecto. Tú delante señalaste algo que me llamó mucho la atención, incluso lo anoté acá. Tú dices que esta forma del pluralismo jurídico, perdón, la plurinacionalidad y el pluralismo extendido había generado problemas incluso entre comunidades indígenas. No entre los indígenas y el Estado, sino que, ¿puedes clarificar un poco más eso, Pedro? Porque me resulta extraño si vamos a hacer una norma. Y lo otro que dijiste, algo que me llamó mucho la atención. Cuando tú dices que acá no es un tema de reconocimiento indígena, sino que nosotros estamos creando una nueva forma de entender derechos que ni siquiera los mismos indígenas querían tener, sino que se le ocurrió a la ONG. Claro, casi. Así es. A ver, explícame eso, cómo lo han visto, o sea, cómo ha sido la relación entre los pueblos indígenas, más allá de los indígenas con el Estado, sino que entre ellos han habido problemas. La mayoría indígena en Bolivia, que es Aymara y Quechua, nunca tomó atención a esto de las autonomías. No aprovechó. Imagínense si lo hubiese aprovechado. La ciudad de La Paz, que es la capital, de hecho, en Bolivia, está en territorio aymara, hubiese habido aquí un lío. O sea, porque supuestamente los textos, cada quien tiene que controlar su territorio, crear sus formas propias de gobierno, implementar sus instituciones acá. Hubiese sido el caos. Entonces, la mayoría indígena ha desestimado porque está en la lógica que es normal de hacer parte de un cuerpo orgánico, pero tener derechos alrededor de ese cuerpo orgánico. El problema que hemos tenido en todos los países del continente es que no hemos creado estados de derecho. Y que Estado viable, digamos, claro. ¿Cómo? El estado viable que hablabas tú delante, que lo anoté acá. Exactamente. Entonces, son esas deficiencias que no se las anula, digamos, con una fantasía, sino se las resuelve cumpliéndolas.
Y esa es la expectativa de la mayoría indígena. Ellos quieren hacer parte, igualmente, digamos, como en la economía. Ha habido una fantasía en un momento dado que el indígena tenía su propia forma de economía. Y aquí el indígena está empezando a tomar cuerpo con la economía Sí, normal que hay. ¿Ves? Y a veces en sus ribetes más ilegales, porque como el Estado le ha cerrado las puertas para manifestarse, lo hacen, digamos, a nivel de contrabando o a nivel de reproducción ilegal. tú, Las cooperativas, digamos, extractivistas mineras, por ejemplo, son en su mayoría indígenas. mira, tú antes dijiste que incluso habían los indígenas que ustedes le llaman los mayoritarios, que es que Aymara y Quechua se estaban desplazando hacia el oriente, ¿ya? Porque ahí había mejores tierras de cultivo y ahí tienen problemas con otros pueblos. Pueblos. Así es. Entonces, esto es un fenómeno antiguo, ya se origina desde el 56, los años 60. Entonces, el ¿Ya? gobierno en esa época canalizó el exceso de población indígena que había en el occidente hacia las tierras bajas. Y ellos se organizaron en lo que se llamó la Confederación de Colonizadores. ¿Por qué es eso? Colonizador viene de cultivar. El que va, digamos, y no hay nadie y empieza a trabajar una tierra, empieza a ponerla en valor. Y para el indígena no tenía ninguna connotación perversa, pero la empezó a tomar connotación perversa el momento, digamos, de esta nueva especulación de tipo, digamos, plurinacional. Y fueron estos teóricos y estos asesores, estas ONGs, que cambiaron el nombre de estas confederaciones en interculturales. Entonces el indígena aquí iba ya no iba Ah, para trabajar, para progresar, iba románticamente para nutrirse de culturas diferentes y hacer una especie de contacto no solamente con otros grupos indígenas, sino con la naturaleza, los animalistas y demás especulaciones que se han ido desarrollando. Y no, si el indígena, como cualquier ser humano, es un ser económico. pero la pregunta, ese ser económico que tú dices cuando entran en conflicto, ¿cómo se soluciona? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si acá nosotros aplicáramos a rajatabla y con todos los problemas que tú estás diciendo, en el Estado-Nación Mapuche, por ejemplo, y llegaran el Estado-Nación Mapuche y hubieran otros pueblos originarios, pueblos y naciones indígenas, y tuvieran conflicto, porque evidente que van a querer tener autonomía territorial, autodeterminación, la capacidad de poder explotar los recursos naturales que se encuentran en sus tierras. ¿Cómo lo hacen cuando entran en ese conflicto? ¿Cómo lo hicieron ustedes para solucionar? Cuando bajaron los quechua y los aymara, bajaron al oriente y se encontraron con los otros indígenas. ¿Qué pasó ahí? Exactamente. Entonces siempre se dio este fenómeno de migración y el indígena iba, digamos, al oriente y producía, ponía en valor el terreno, empezaba a hacer economía. Ahora, ¿qué pasa con esta ley? Los grupos que están minoritarios en el oriente dijeron, pero la nueva ley nos declara dueños, este es nuestro territorio. Wow. O sea, y los indígenas migrantes de Aymaras y Quechuas dijeron, no, nosotros somos mayoría. Y ahora se da un enfrentamiento entre estas dos poblaciones. No, qué Y el terrible. gobierno, por necesidad política, tiene que apoyar a lo que es mayoría, porque además de ser mayoría Son demográfica, son los votos, po. sectores más dinámicos, Y más son votos. emprendedores, y desdice sus mismos principios. El gobierno que hace de su bandera la autonomía, tolera, digamos, que los grupos indígenas minoritarios sean, entre otras palabras, avasallados, ¿no es cierto? Porque le conviene, digamos, la práctica inmediata de apoyo de los grupos indígenas mayoritarios. Una prueba de que todo ese discurso es pura paja. En los hechos no se ha dado y ha producido más bien aspectos negativos que según cada país, en cada región que se haga, digamos, va a ser lo mismo. Ya han visto en Ecuador. En Ecuador ha habido Sí. recientemente una movilización campesina. ¿Qué había de autonomía, de reclamos culturales? No, son los reclamos nacionales comunes y los reclamos, digamos, de pobreza, Porque somos seres económicos, si estamos de acuerdo. Disculpa, tú delante dijiste algo que me llamó también mucho la atención. Tú señalaste de que la autonomía es el preludio de la independencia. ¿Ustedes han tenido allá pueblos y naciones indígenas en Bolivia que hayan solicitado su independencia? Justamente, si el Aymara lo hubiese tomado a pecho, pues ya había sabido que hay un problema político grande, porque el Aymara está en el eje de todas las convulsiones políticas que hay en Bolivia. El Aymara busca tener una influencia a nivel de Estado, no le interesa, digamos, la cuestión concreta. Ha sido donde sí le ha interesado al indígena, digamos, tener el control de su territorio, se ha sucedido en el Oriente, pero como son grupos pequeños, han sido fácilmente eliminados y laminados, digamos, Claro, porque son por el minoría. Estado. Son minorías. Y porque no ha habido, contrariamente a los que piensan, no ha habido, digamos, en Bolivia una tradición de un grupo que haya buscado, digamos,
tener su propia administración local. No hay. Siempre históricamente ha sido una administración dentro del conjunto de los límites que tenemos ahora como Bolivia. Incluso el Aymara es bastante amigo de los Aymara del Perú, del Aymara de Chile, pero cada quien se da cuenta de la diferencia que ha dado la historia en el comportamiento, en las instituciones y hasta en el carácter de esos Aymaras, digamos, que además de tener una lengua común y un pasado común, pertenecen ahora a estados diferentes. El Aymara es en ese sentido modernista, una palabra que es mala, digamos, y pecaminosa para los posmodernos y para los culturalistas. O sea, busca los valores de las instituciones, digamos, de tipo moderno. Y eso quizás ustedes lo pueden constatar en Chile mismo. ¿Cuál es la reacción de los Aymaras? ¿Dónde es el foco de conflicto? Al menos por lo que vemos acá, no es en el norte. No es en el norte, no es, donde, es en el sur. Porque del sur ahora va a surgir una manifestación, creo yo, que sí va a ser bastante terrible, porque hay un pueblo que se está rebelando por estas injusticias que ha habido. Y que ellos sí van a entender la autonomía, no como una cuestión simpática de administración, de ser somática, sino como un acceso previo a formas de independencia. Mira. Y el gobierno va a tener que retroceder, y va a tener que reprimir, y va a tener que volver a lo que no debía haber empezado. Profesor. Solo por dejar el espacio. Profesor, acá se ha hablado ahora último, algunos profesores, también algunos medios de comunicación, se ha hablado de la relación que tiene el concepto de la plurinacionalidad con figuras como Evo Morales, como el señor Álvaro García Linera. De hecho, se habla de un libro que escribió Álvaro García Linera que se llama Comunidad, Socialismo y Plurinacionalidad, el cual incluso el señor García Linera presentó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile hace un par de años, sin que nadie le llamara la atención esto. Y en ese libro, por ejemplo, se habla de que la plurinacionalidad sería una estrategia boliviana para llegar al mar de forma pacífica ante el fracaso de la estrategia jurídica, lo cual incluso tengo entendido ha sido reconocido por el actual presidente boliviano Luis Arce. ¿Qué se ha hablado al respecto ya en Bolivia? ¿Se habla de este tema? Tengo entendido que también se intentó crear una especie de alianza entre pueblos aymara, chilenos, peruanos y bolivianos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, en esto hay que ver, digamos, todo, como diríamos, toda la cadena que existe. O sea, digamos, el origen de la cadena es la especulación de estos asesores catalanes. Errejón es uno de los que ha venido, estaba frecuentemente en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces ellos tuvieron su núcleo y pusieron, digamos, sus elementos criollos que empezaron a ser los teóricos, digamos, de la plurinacional, entre ellos el ex vicepresidente García Linera. Entonces ahí se va, digamos, creando una cadena, ¿no es cierto?, donde tenemos que ver el origen y los defectos y las virtudes de esas ideas. Y España es el mejor ejemplo para ver que eso es un fiasco. Es un fiasco y es un chiste, porque quienes estaban buscando la independencia, la autonomía catalana, terminaron de aliados del actual presidente, que es del Partido Socialista. Entonces, sí, y como en todo proceso colonizador, tiene más efecto, digamos, afuera, en las colonias, que en la metrópoli. En la metrópoli es como un desliz que tienen y después se adaptan a lo normal, y es acá donde lo empezamos a tomar en serio. Entonces en Bolivia lo toman en serio por esta cuestión que la mayoría es indígena. Pero es una mayoría indígena que todavía no tiene una mayoría política, no tiene formas institucionales. Recién el indígena va a tenerlo, y en otro caso porque está empezando recién a acumular poder. O sea, no son naciones todavía. No son naciones. Son pueblos, pero todavía no son naciones. Son pueblos, o se le puede llamar naciones, pero su vocación es la nación, es una nueva nación que conglomere todo, porque toda nación es un invento. O sea, no hay en el mundo naciones étnicas que se hayan convertido en naciones-estado. Las naciones-estado es la unión de varios grupos componentes diferentes que fusionaron una nueva realidad. El problema en nuestro continente es que no hemos logrado crear eso. En España, digamos, son varias naciones que podrían haber creado España. No lo han logrado, pero sí lo han logrado, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Alemania, en Canadá. ¿No es cierto? Y cuando no lo han logrado plenamente, después dan ciertas leyes para lograrlo, como el caso de Canadá. Ahí sí tiene sentido, digamos, esto de las autonomías. Sí, pero y donde no se ha logrado, el caso es como un caos en España, o como lo que hubo, digamos, en Yugoslavia, que es una guerra, digamos, entre los pueblos que lo componen. Pero entonces, ¿te cuento algo? ¿Cómo? ¿Te cuento algo? Mira, lo que pasa es que yo me puse a investigar sobre ese tema y empecé históricamente a mirar para atrás y decía, a ver, porque claro, todos hablan de que la plurinacionalidad, claro, está en el artículo 1 de la Constitución española, ¿cierto? Sí.
Pero lo que olvidan decir es que el régimen político es monárquico parlamentario, ¿cierto? No es como los regímenes políticos que estamos acá. Y yo empecé a investigar, pues dije, a ver, ¿de dónde viene el concepto de la plurinacionalidad? Y claro, todos hablan de Álvaro García Linera. Pero ¿sabéis que en uno de sus apuntes, como a mí me gusta leer, pelo en la sopa, no, está súper atento acá, bien. Pelo en la sopa. Y descubrí en uno de los apuntes de Álvaro García Linera que él habla de un libro. Y me lo bajé, pues. Y el libro se llama El derecho de las naciones a la autodeterminación. Lenin. 1914. Oye, tremendo pelo en la sopa, Y por fue, Rodrigo. y fue el Lenin fue el que habla de este concepto del derecho de las naciones a autodeterminarse. Y fue el que luego ocupa la URSS. ¿Usted sabe por qué se llama URSS? Sí. Se llama Unión de Repúblicas Socialistas del Soviet. Es la estructura de la plurinacionalidad y del derecho de los pueblos a autodeterminar, es de Lenin, 1914. Y eso es el que luego deriva y que lo ocupa la izquierda progresista en Europa, y por eso muy bien tú lo dices. Lo hicieron primero pueblos como España, que tenía monarquía parlamentaria, luego lo desarrolla Francia, Alemania, y lo desarrolla luego Canadá. Pero lo que no han explicado es que en Canadá tienen multiplicidad de naciones, porque ustedes saben que ahí llegaron franceses, ingleses. O sea, no tienen una unidad de nacional desde el punto de vista del No es conjunto. como pasó acá con España nomás. No es étnico. Cuéntico. Y en el caso de Alemania, y bueno, hay un tema más histórico, pero a Pedro le va a encantar esto. Ustedes saben cómo se formó Europa, ¿cierto? Europa pertenecía Sí. a Roma. Ujú. Y cuando cae Roma en el 453, Feudos. se transformaron en feudos. Pero cada uno tenía una raigambre, un pilar que lo unía, que era el derecho romano. Pero además lo unieron a sus tradiciones, territoriales, geográficas. Y ahí empezaron a hacer adaptaciones. Por eso que tú, por ejemplo, puedes ver que en la Roma existían los galos, los visigodos, los ostrogodos, estaban los anglos y los sajones, los germanos. Entonces cada uno adaptó el derecho romano a su propia condición. Por eso que ellos entienden este concepto de las diferentes naciones, ¿ya? Pero el concepto que nos acaba de decir Pedro viene de Lenin, es de 1914. Les paso el dato. Pelo en la sopa. Ahora, lo importante es esto, por ejemplo, en cualquier experiencia histórica que se ha intentado de hacer un Estado con varias naciones, siempre ha terminado mal. Ahora, la actual guerra que hay entre Rusia y Ucrania es eso. Es decir, ese es el sentido nacional. Entonces, cuando el sentido nacional no logra integrarse en una nueva realidad, y se crea una nueva nación, entonces se pervive. Y es como si ahora, de manera tonta o maligna, cierta gente romántica del primer mundo están creando cosas que pueden ayudar a desbarajustarnos y disminuir nuestro futuro como naciones en el continente. Porque solamente se le puede, digamos, un proceso normal, histórico, es lograr, digamos, una nueva identidad. Y si hacemos permanecer identidades diferentes, ese es el camino, digamos, que ha pasado la Unión Soviética, que después se embarró en todas las naciones que la componían. Además, qué buen punto, ¿ah? Además, es una disgregación al interior de las propias naciones que conformaban a la URSS. Oye, Pedro, tú delante hablabas de los recursos naturales y decías que el pluralismo, la plurinacionalidad, permitía a los pueblos y naciones indígenas el poder explotar los recursos naturales que se encontraban dentro de sus rangos territoriales. Pero tú señalaste de que muchos de ellos no tenían la preparación para explotar eso. ¿Tú sientes que había un empobrecimiento de la economía boliviana a propósito de la aplicación de la plurinacionalidad o no? Claro, o sea, justamente, digamos, cuando de manera romántica se empieza a hablar sobre este aspecto, en el papel se le da muchos derechos, pero ¿qué pasa cuando esa población exige la aplicación de esos derechos? Y eso es insostenible, digamos, por la capacidad del Estado, por la actividad económica. Entonces, los pueblos indígenas en Bolivia que optaron por la autonomía fueron justamente donde había riqueza natural, donde se extrae petróleo. No, y el gobierno tuvo que... Acá tenemos un pueblo que reclama, la tercera y cuarta región reclama el litio, pues, amigo mío. El oro blanco que hay en Chile lo reclaman, dice que está dentro de su rango, de su territorio. Y no hemos logrado salir de eso. Tenemos que trabajar, sí, tenemos que buscar una solución de conjunto, en paz.
pero yo quiero saber cómo lo solucionaron ustedes, a ver si lo pudieron solucionar. Y como eso es insostenible, ¿no es cierto? Porque eso ya significa ir a varios estados, ya no un solo estado, porque en Bolivia quisieron resolver el problema como si fuese simplemente teórico. Somos varias naciones, pero un solo estado, y el estado es plurinacional. Eso es absurdo. La nación Buen punto. reclama su propia administración, y la administración es el estado. E inevitablemente llega este conflicto. Entonces el gobierno boliviano tuvo que retroceder e imponer el estado boliviano, y a las malas. Entonces hay una discordancia entre lo que se hace prácticamente y lo que está en el papel. Como lo que les pasó ahí. Terminó. Ya. No, disculpa, no te interrumpo, termina. ¿Qué quería? Entonces, y que se terminó simplemente que se degradó a esos indígenas dándole cierto dinero, digamos, en exceso, digamos, para que se queden tranquilos. Pero así toda administración es insostenible. Entonces, detrás de toda esta ilusión de perfectibilidad plurinacional, simplemente hay un fiasco. Y que sirve, digamos, eso sí, para exacerbar y entusiasmar no a los indígenas, sino a los no indígenas, es decir, a una fuerza que necesitan como cambio para un modelo social o como soporte para un cambio de gobierno. Disculpa, Pedro, es tercera vez que te escucho decir eso y me preocupa. Allá en Bolivia existe un sentimiento voy a ocupar la palabra, de rivalidad entre los indígenas y los no indígenas, producto de estas diferencias de derechos, ¿o no? Es decir, ayuda a la cohesión social, eso es lo que digo, a la paz social. Los problemas que tenemos son históricos, ¿no es cierto? Porque no se ha logrado, digamos, fusionar y crear una nueva realidad boliviana que sea potable. Entonces, y ese proceso se lo soluciona creando una nueva realidad. Entonces, la parte criolla ha fallado, digamos, en ese cometido de crear un Estado-nación. Entonces, el indígena, especialmente el aymara y quechua, no ve como solución, digamos, cada quien su nación, sino que ellos pueden llegar a la administración del Estado-nación y crear esa nueva realidad. Es hacia ahí que va, digamos, esa especulación. Esto apoyado en el hecho de que el indígena es mayoría en Bolivia y que el indígena recién está incursionando en los instrumentos de poder. Y los instrumentos de poder es el conocimiento académico, es el dominio de la tecnología y es la incursión en la economía real. Y digamos, esa incursión, esos tres elementos se ve estorbada por ilusiones que se han creado, digamos, en la parte no indígena de que el indígena tuviese su propia cosmovisión, su propia concepción de la economía, etc. Y hay sectores indígenas que ven con desconfianza eso como una manera para estorbarles y para no permitirles tener una vigencia total. Entonces recién en Bolivia se está empezando, digamos, a reformar estos aspectos. Vamos a ver en Bolivia que los teóricos más claros y más entusiastas de esto no son los indígenas, son gente de la academia, como García Linera, que es criollo, que es blanco. Entonces, y el indígena se da cuenta que hay una usurpación, que hay una fumada. Y al indígena, para ser instrumentalizado, lo vuelven, como aquí decimos vulgarmente, pachamamista. Repetir cosas, disfrazarse, hacer ceremonias rituales, etc. Es decir, se lo posterga. Mientras el grueso de la población indígena está en otros caminos, e incluso en caminos que están colindando con la ilegalidad, porque es lo único que le ha dejado el Estado. El comercio minorista es indígena, las cooperativas mineras son indígenas, el cultivo, tráfico y transformación de la coca es indígena. Es decir, la economía está pasando a manos indígenas. Está pasando en manos indígenas en términos ilegales porque el Estado, y con todas esas fantasías plurinacionales, le está condicionando. Mientras el impulso del indígena es entrar a lo corriente, al terreno común del poder y de las decisiones. El indígena quiere incluirse en el Estado y el Estado lo segrega. Exactamente. El Estado históricamente ha segregado al indígena. Y el esfuerzo del indígena es integrarse al Estado y jugar un rol lógico preponderante ayudado. Ustedes tuvieron un problema ahí con una carretera que los pueblos indígenas se habían opuesto a la construcción de la carretera y el Estado les cayó, pero de una manera extremadamente violenta. Claro, eso sucedió en el Oriente, porque ellos entendían, digamos, la carretera, la manera como iban a ir empresas, digamos, a trabajar su territorio, pero fundamentalmente la carretera iba a ser medio de transporte de indígenas, aymaras y quechuas que iban a ir a esos territorios a cultivar coca, porque ese es el problema. O sea, digamos, la economía está siendo focalizada, digamos, en Bolivia, y de la parte, digamos, humana, básica, indígena, es la aymara y quechua. Porque está empezando a acumular poder, aunque sea en términos ilegales, porque es la manera como el Estado lo ha arrinconado.
como la segregación, digamos, histórica se ha dado en Bolivia, pero no se da en términos plurinacionales, pachamanistas, románticos, etcétera, se da en términos crudos. Y entonces el gobierno ha tenido que reprimir a estos indígenas, ¿no es cierto?, para tener la adhesión de los indígenas mayoritarios. Y es una cuestión que se ha paralizado ahora porque además tenía que servir de nexo entre dos departamentos, entre Beni, digamos, y Cochabamba. Entonces, tareas de planificación global incluso se ven perjudicadas porque el gobierno es incapaz de controlar aquello que ha generado. Y eso que ha generado no es lo que pensaba idílico, romántico, bonito, equilibrado, sino ha despertado todos los demonios que la constitución de nuestras naciones habían dormido, habían, digamos, solapado, y que con este contexto empiezan a despertarse y empiezan a manifestarse de manera incluso cruenta y de manera perversa. Okay. Profesor. Pedro, a puertas del plebiscito me gustaría que le dieras un mensaje a los chilenos respecto de lo que puede ser la aplicación de la plurinacionalidad acá en Chile, entendiendo la experiencia que ustedes tienen en Bolivia y también comprendiendo que la realidad es chilena, es muy distinta. Sí, yo creo que hay que tener una visión de las experiencias que ha habido. Donde ha pasado este mito de la plurinacionalidad, sus resultados han sido nulos o han sido caóticos. Es decir, despierta todos los problemas irresueltos, despierta demonios, ¿no es cierto?, que pueden ser terriblemente contraproducentes según cada realidad. Y el miedo que hay es que, digamos, que un pueblo que merece el respeto, que merece satisfacer sus derechos, pero en un Estado de derecho, digamos, que merece una atención grande, que es el pueblo mapuche, puede hacer una de estas manifestaciones en este país, digamos, donde pueda generarse, digamos, las desproporciones, digamos, que ha habido en Bolivia y en Ecuador, pero no de manera casi anecdótica, sino de manera cruenta, de manera sangrienta, que va a perjudicar a todos. Entonces yo creo que hay tiempo de que la población, digamos, reflexione y que sea momento también de que los pueblos indígenas adquieran una madurez política y no caigan, digamos, en un espejismo que termina por debilitarlos y por perjudicarlos en última instancia. Pero yo quiero reflexionar sobre eso último que dijo. ¿Eh? Te fijas que él señala de que despierta demonios precisamente porque los estados no nos hemos puesto de acuerdo en generar un estado viable de derechos, de justicia, dignidad, en dar más trabajo, en mejorar los sistemas de producción, en dar esa igualdad. Somos todos seres económicos, ¿no lo acabas de decir? Somos todos seres económicos y no nos miramos como así y trivializamos eso. ¿Te das cuenta que la pobreza es la pobreza, cuando tú generas pobreza en los países, es caldo cultivo a que salgan estos demonios? Así es. Piénsalo. Profesor Pedro Portugal, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerlo presente hoy día en Factor C. Le agradecemos la paciencia para explicar cómo se ha dado la plurinacionalidad en Bolivia y esperamos tenerlo prontamente de nuevo en nuestro programa. Muchas gracias, profesor. O que nos invite para allá. A todos ustedes. Sí. Un abrazo, Gracias, amigo. profesor. Bendiciones. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Oh, cresta. No, yo ya no bravo. sé. Sí. De verdad que ya no sé. Yo pensé que nos qué íbamos a pensar. topar con algo más parecido a lo que nos hablaba Rafael Ollarte, pero quedo con la siguiente sensación, no sé qué opinan ustedes. Ahora todos terminamos con tu cara. Sí. Fíjate cómo- Sí, sí. que al final lo que veo es que tenemos el caso ecuatoriano, donde se aplica el tema penal, donde hay una donde la Corte estructura- Constitucional tiene un poder enorme, Sí. hermano. donde tenemos una estructura indigenista mucho más cohesionada, y el caso boliviano Con un donde- 7%. Sí, donde no se ha tomado tan en cuenta, pero eso también me genera el siguiente cuestionamiento, y que yo creo que puede pasar en Chile, que genera una gran expectativa y que después no se cumpla. Imagínate eso con el pueblo mapuche. Pero si lo dijo, no, pues, hermano, O sea, si lo cuando dijo. habló Sí. de la independencia. Sí, de pues, los de la pueblos, yo independencia, creo que y ya dijo- eso también es grave. Y dijo que iban la plurinacionalidad levantaba fantasmas en estados que no eran viables, donde había mucha pobreza, y que eso iba a generar revueltas sociales que ellos lo habían visto allá. Incluso él señala lo No que es lo pasa que con- decía, que quemaban gente, lo azotaban, y que el Estado había tratado de frenar, pero bueno, como Y que el Estado se transformó al final en lo que combatía, pues dijo que el Estado Empezó a vetar empezó a, prácticamente claro, a los pueblos a los mismos originarios. indígenas. Pues se lo- transformó en, y- en un arma de doble filo, y al final los que más afectó fue los pueblos indígenas, que es lo que yo he dicho muchas veces. Este pluralismo jurídico, con las garantías que da, que no hay independencia de los jueces, donde no hay jueces profesionales en muchos casos porque van a ser autoridades ancestrales, a los que más afectan es a los pueblos indígenas. Sí, pues. No, lamentablemente De verdad que te deja así. la herramienta que estamos ocupando para reconocer y darle cohesión social al país, parece que no está funcionando. Así que la gente es importante que lo vean para que después no nos hagamos trampa en el solitario, chiquillos.
después de decir, no, nadie nos advirtió. Nadie nos dijo nada. Nadie nos dijo nada, nosotros somos una pelota en el viento. No es así. Aquí hay... Y además, otra cosa que dijo, ¿te fijaste que él dijo, nuestros pueblos indígenas no quieren eso? No. Ellos quieren pertenecer a un Estado-nación para tener una cohesión. Ya, Pero son las ONG, ¿cachaste? Eso mismo. Fue loco. A ti te han acusado de conspiranoico Sí. por el tema de la ONU, pero al final el profesor Portugal lo deja bastante Y claro. Rafael también en Ecuador dijo que se metieron hasta la cocina. Que los españoles, que después en Venezuela, Que los y así. alemanes. No. Uf. Mira, Ahí está. O sea, seguimos siendo colonia. ustedes tienen que tomar factor C, muéstreselo al vecino, muéstreselo a sus amigos, a sus familiares, porque esto puede pasar en Chile, sí. No, y tenemos el caso Ya. Yaitul, que hoy día no, que hay que buscar una alternativa pacífica y yo creo que al final... Pero todavía no lidera el abogado con quienes conversó el gobierno. Weón. Oye, y si no, le cambiamos el nombre al programa, le ponemos factor B. Nos fuimos a la B, no, ya. Ya. Tito. Ya, Tito. Oye, quiero dejarles el espacio para que puedan hacerle un llamado a las personas de aquí al domingo. Ojo, 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 que se vienen sorpresas para el domingo de parte del canal SOS para que estén atentos a nuestras plataformas. Y lo otro, antes de que ustedes den ese mensaje, Rodrigo, dentro de los comentarios que se hacen constantemente en YouTube, hay uno que se ha repetido y es que ¿qué nota le pones tú a la constituyente? A la constituyente. No, a la propuesta de nueva constitución. Porque son dos notas distintas. Da las dos. La de 1.7 la constituyente, un 4.5. Ya. Sí, La constituyente a la 4-5. constituyente, un 4.5. ¿Cachai? Pasó de curso. Sí, pasó por poco porque teníamos un arrastrando. 80, pero también el proceso ventiló cosas que eran súper necesarias para el Estado democrático. Sí, habíamos tenido invisibilizado muchos grupos y podemos ocuparlo. ¿Por qué en un 7? Porque creo que hay muchas cosas ahí que tenemos que tomar en el nuevo proceso. Dicho eso, La propuesta. en la propuesta no pasa de curso. No, Nota. No. Da la nota. Pucha, es que yo siempre miro el vaso medio lleno, pero un 3.9 ya. Pero está pasando de curso No, igual. ya, po. entonces un 3. Es que no pasa de curso, es que ni siquiera ahí para mí es binario. ¿Aprobado, no aprobado? No Mira, aprobado. yo tenía un compañero que transformaba el 3.8,5 en un 3.9 y el 3.9 Mira, era amigo 4. mío, mira, amigo mío, yo he tenido mucha paciencia, de verdad, paciencia republicana, y he tratado de actuar con prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Y lo hemos visto a través de todos los programas. ¿Y cuál es la opción Espérate, de Logan? Eso lo espérate. quiero escuchar textual. Desapruebo. Ah, ya. El desapruebo. Yo no me pierdo, no me pierdo. En la papeleta, rechazo. Pero yo soy desapruebo porque llego a la misma conclusión tuya, pero por fundamentos distintos. Sí. Pero he tenido paciencia, compadre. Y miren, yo les voy a explicar por qué. Yo me pude comer el que estuviera la Agenda 2030 metida, lo acredité. Me pude comer que los refichajes ilegítimos de los partidos políticos. Me pude comer que hayamos calculado mal los escaños reservados. Me puede comer el boicot al primer día de la convención por parte de la Cámara de Diputados y el Senado. Lo dije. Está. ¿Y quiénes son los responsables Sí, también? por tanto, eso ya viciaba el proceso. Pero dije, bueno, Maquiavelo. Ya, ¿cierto? veamos qué viene después. Veamos qué viene después, sigamos participando. Me pude comer el que nos saltáramos las propias reglas que nos dimos en el reglamento Así es. y que yo ahí a tocar la puerta y necesitamos 39 firmas para ir a la Corte Suprema y nos fuimos porque el arbolito estaba creciendo chueco. Ya, me la pude comer. Me pude comer que no hayan pasado gato por liebre, como por ejemplo lo que pasó en la Comisión de Participación y Consulta Indígena, donde 82 de mis compañeros nos pasaron por el aro al resto y nos presentaron una indicación sustitutiva. Eso es lo más cochino que he visto en política. Yo estaba en esa comisión, así que me dolió por ti. Sí, porque, bueno, yo dije, o sea, nos pasaron por el aro. ¿Qué más comió Me Rodrigo? pude comer que en la Comisión de Armonización cambiaran artículos de manera grotesca y les importara nada, weón. Siendo que no podían hacerlo. Me pude comer que Metieron dos regiones. la mesa directiva, sí, pues, que la mesa directiva no haya cambiado 4 artículos sin habernos preguntado. Pero no me voy a comer, que me cuenten, eso sí que no. O sea, eso todo yo dije, ya, bueno, miremos el vaso medio lleno, creo que hay cosas que se pueden cambiar. Nosotros hablamos del artículo 116, dijimos que estaba el problema y nos trataron de mentirosos y después salieron el mismo Fernando diciendo, sí, fue un error. Pero lo que no voy a aceptar es que hablen de un diseño y que ese diseño lo traten de implementar a la fuerza y lo traten de justificar de una manera injustificable. Eso sí que no. Así Su que, mensaje de desapruebo. cierre. sí. Y con estos mensajes de cierre, yo desapruebo, chicos. Retroceder no es perder. Tenemos muchas cosas importantes que nos estamos jugando como país. No se olviden, esto no es un gana-pierde. ¿Ya? El país no se paraliza. El 5 de septiembre en adelante tenemos que seguir trabajando, vamos a seguir siendo vecinos, compañeros de trabajo, vamos a seguir siendo parte del mismo Estado-Nación. Tenemos que aprender de nuestros errores.
El ser humano es uno de los pocos seres vivos que tropieza con la misma piedra. No lo hagamos. Tenemos la nueva oportunidad. Créanse que ustedes ahora nosotros pasamos a ser protagonistas de nuestro destino. Nunca más espectadores, nunca más. No, miren, nos quitaron educación cívica en el 94, nos quitaron filosofía y lo volvieron filosofía, filo, amor, sofein al saber, y lo restablecieron en el 2018. Se encargó el Estado de que no pensáramos, de que no entendiéramos que lo que era nuestra bandera, todas esas cosas. Y eso nos provocó un conflicto. Y ese conflicto hoy día nos tiene donde estamos, del terror. Pero ¿saben qué? Miremos con esperanza. Tenemos una oportunidad. Y a todos los que están al frente, yo les quiero decir algo. Mira, ahí con el dedo, viene ahí. Un RL más. No los quiero. Por favor, no se duerman. No se duerman. Al otro día del 5, llamen a sus políticos. Llámenlo. Presionen. Recuerden que nosotros, el pueblo, no queríamos nueva constitución. Queríamos mejor pensión, salud, vivienda, educación, dignidad. Para eso salimos. Encuentro con locales autoconvocados a la presidenta Bachelet. El mundo político decidió dar una salida institucional a través del proceso constituyente. Listo, bien. Mirado con respecto a nuestros vecinos, no disolvimos parlamento, no tuvimos presidente escapando en helicóptero. Listo. Fue bueno por ese sector. Pero ahora tenemos derecho a tener una constitución para todos y todas. Por tanto, yo no quiero que esto se transforme en una pelea de barras bravas y que se diga, ay, ganó el rechazo, o ganó el apruebo, ya, los del rechazo son los malos y los vamos a empezar a perseguir. No. Porque esa constitución, si gana el apruebo, hay que implementarla. Y le tienen que implementar con los mismos parlamentarios que están hoy día. Y si gana el rechazo, que es lo más posible, si gana el rechazo, al otro día nada de darle cheque en blanco a los políticos. No seamos bobos, po. O sea, si los esperamos 30 años, nunca más. Al otro día hay que decirle, señores y señoritas, pues paridad. Señores, queremos mejor educación, hagamos algo. Salud, vivienda, educación, inclusión, dignidad, participación. Eso queremos. Y ustedes, y yo acá, nosotros somos los encargados. Cuando el Estado hace por usted lo que usted puede hacer por usted mismo, usted tiene un problema. Lo inutilizaron. Nunca lo olvide. La libertad. Pero la libertad hay que tenerla y ejercerla. Hágale. Voy. Excelente. Dale En la soledad, miren, y con esto termino. Piense en la soledad de su almohada. Yo sé que le van a preguntar por todos lados, ¿usted aprueba o rechaza? Piense, si usted toma la determinación y quiere volver a darse una oportunidad, porque así se hace, usted en la soledad de la cámara, cuando vote, ahí usted está solito. Y ahí, cuando usted tenga el papel en la mano, sáquese de la cabeza lo que le han dicho en la franja, sáquese de la cabeza lo que le contó su vecino, sáquese de la cabeza porque usted no tiene que quedar bien con nadie. Mírenme por favor, porque esto sí, usted no tiene que quedar bien con nadie para votar, porque nunca van a saber lo que usted vota, porque de eso se trata, ¿cierto? Así es. Sí. Nunca van a saber en su casa, sus familiares, sus amigos lo que usted votó. Usted es inteligente, el que me está mirando. Si usted no es bobo, los políticos hemos creído que mi pueblo es inteligente, sabe lo que le conviene. Cuando usted esté en la Cámara, está solo, tiene el voto adelante. ¿Cuál es el problema? Si nadie lo va a saber, lo va a saber usted nomás. Pero eso, acuérdese el día de mañana, eso le va a dar una nueva oportunidad que hoy día no la tiene. Piénsenlo. Cote. Bueno, en cuanto a las notas, para mí la nota de la constituyente es más baja que la de la propuesta. ¿Ya? Yo creo que la constituyente para mí tiene una nota de un 2.5. Creo que Durísimo. incluso le pondría entre un 1.5 y un 2.5. Yo creo que por ahí varía la cosa. ¿Ya? Creo que fue un proceso, si bien con una apariencia democrática, pero con mucha violencia. Fue algo realmente complejo estar adentro. Fuimos excluidos el centro, porque acá ni siquiera es un tema de la extrema derecha. El centro fue excluido. Fue excluida la centroizquierda y la centroderecha, salvo una parte del Partido Socialista que lamentablemente se vendió al sistema. No admite análisis. Señores socialistas, jóvenes socialistas, ustedes, pase lo que pase, van a tener que rendir cuenta frente a la historia y frente a todos nuestros compatriotas. Lo que hicieron fue muy grave, no se hace. Chile merece más, Chile debe ir antes
que los intereses políticos, que los sueldos, que los cargos. Lo mismo a los señores de independientes no neutrales. No voy a dar nombres porque yo creo que abunda. No quiero personificar, pero tienen una gran responsabilidad. Ustedes eran los llamados a hacer la bisagra y se vendieron a la extrema izquierda. Y hago un llamado para que el día 5, los que estamos por el rechazo, tomemos una visión republicana con altura de miras. Sobran las ganas de buscar una revancha, de reírse de aquel que se rió de nosotros, de insultar a aquel convencional que nos insultó durante todo este proceso. Pero el proceso que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo ahora en Chile es muy delicado y no nos podemos dar el lujo de romper nuestra institucionalidad, por lo tanto, no podemos dar con la misma piedra. Tenemos que buscar una solución a este problema ahora ya. Creo que la solución no pasa únicamente por una constitución y me da la impresión de que la gente se ha dado cuenta de que les vendieron la pomada, de que la constitución era un libro mágico que no lo es. Por lo tanto, no se haga ilusiones tampoco con que si no es esta o es la otra le va a solucionar el problema. En el fondo, parte importante de los problemas va en la ejecución de políticas públicas de largo plazo y también va en una responsabilidad individual, que eso es muy importante y se trata de dejar de lado. En cuanto a la nota del texto, yo al texto le pondría un 3.7. Voy a ser más generoso. Sí. ¿Pero viste? ¿Ya? Creo que tiene cosas buenas, rescatables. El tema del Consejo Gobernador, el tema de la protección de datos. El Estado Social y Democrático el de Estado Derecho. Social y Democrático de Derecho, pero, Los derechos sociales. pero hay cosas que son Insalvables. insalvables. En los derechos sociales como concepto, pero no la consagración. La consagración es muy, muy débil desde mi punto de vista. Más todavía con una progresividad que al final va a Y ser no regresividad. y la no regresividad que va a ser una ilusión, pero tenemos cosas que son insalvables. Señora que está en la casa, ¿cuál es su principal preocupación hoy día? Delincuencia, narcotráfico. Esta Constitución eliminó casi barreras en muchos aspectos, le dio muchos derechos específicos a los privados de libertad que el día de mañana van a ser usados en contra suyo, para que el delincuente tenga más derechos en desmedro de la víctima. No se consagró la Defensoría de las Víctimas. Se eliminó la consagración de Carabineros y Policía de Investigaciones como únicas policías, lo cual abre el espacio para el día de mañana con una ley por mayoría simple, eliminar a Carabineros de Chile como institución, o la PDI, o crear una policía política, una policía indígena. Muy complicado. Y bueno, lo que vimos hoy día, lo que vimos hace 2 semanas con Rafael Ollarte, la plurinacionalidad, como lo dijo el profesor José Rodríguez Elizondo, es un veneno, una pastilla de cianuro. No nos engañemos. Ya lo analizamos. Caso boliviano, con un Estado muy ausente, un desastre. Justicia por las propias manos, conflicto entre pueblos indígenas. El caso ecuatoriano, con más presencia indígena, con un indigenismo más organizado, con temas penales que lo ven los pueblos indígenas como casos de violaciones, casos de asesinatos con lanzazo. Y así hemos ido creando una ficción que lo único que hace es autodestruirnos. Tengamos esperanza, tengamos visión de futuro. Tenemos un gran país. Viva Chile, mierda. Tenemos que darle para adelante. Chile merece más. Debemos darnos una nueva oportunidad, viendo lo bueno que tenemos. Tenemos que reconocer las cosas excelentes que tiene este país, que tiene muchas. Las cosas que hemos avanzado, porque este es un país que hace 30 años atrás era muchísimo más pobre, tenía mucho menos cosas. Pero ver con responsabilidad, con altura de miras, con proyección, no con una política populista de extrema izquierda o extrema derecha, sino con mirada de centro, buscando acuerdos, sin un dogmatismo, sin mirar en menos a mi adversario político, porque la política requiere visión de largo plazo y eso lo hemos ido dejando de lado. Y lamentablemente hoy día las fuerzas políticas que más se ven, que es la que está en la presidencia y la que competía con la presidencia, no tienen esa visión del largo plazo y no buscan confluir hacia el centro y buscar el diálogo. Tenemos que buscar darle un espacio al centro en el futuro de este país y quiero agradecerle a Rodrigo, a Sebastián, si bien vamos a seguir con Factor C, el haber compartido este espacio que yo creo que ha sido un espacio de lujo, de altura de miras, de discusión, de debate profundo, porque aquí el debate no tiene que ser con gritos, tiene que ser con buenos argumentos. Muchas gracias. Y además quería agregar Dele. esto que es como ya súper íntimo, ¿eh?
quería llevar a la gente que nos está mirando a pensar en esto. Miren, nosotros como pueblo estuvimos dormidos durante muchos años. Y con esto termino porque me van a decir, no te alargues tanto. Estuvimos dormidos durante muchos años. Muchos años. Se nos impidió el poder tener acceso a la educación cívica, a poder hacernos preguntas del Estado, a poder entender por qué era mala la gente de derecha, como dicen algunos, que son estos empresarios que no entienden cuál es su rol dentro de la sociedad. Por cierto, nos dimos cuenta. Pero también nos hemos dado cuenta, y yo aquí los llevo a que piensen con la cabeza. Hay un dicho que dice, por sus frutos los conoceréis. Eso implica que cuando usted quiere ver quién es la persona que está tratando de crearle un modelo de norma, vea la vida de esa persona, no sea bobo. Si esa persona tiene una vida desordenada, una vida con un lenguaje hacia el odio, quieres conocer lo que hay en el corazón de una persona, escucha lo que sale por su boca, nada más. Si esas personas, mira, Leonard Cohen decía, a veces no sé de qué lado estar, pero miro a los que están del frente y me es más fácil. Nosotros ya sabemos hoy día que no queremos lo que hicieron los empresarios, pero lo sabemos porque despertamos. Los empresarios malos. Los empresarios malos, sí, porque los empresarios malos, sí, no, la empresa cómo va a ser mala. No es mala, una unidad económico-social. Los empresarios, y no queremos eso. No queremos a los políticos mentirosos. No los queremos. Por eso salieron los movimientos sociales. Despertamos. No queremos tampoco un lenguaje de odio. No queremos hacerla. Lo acabo de aprender, la teoría del zigzag. ¿Y sabe cuál es la teoría del zigzag? Cuando queremos hacer algo, nos vamos a la izquierda. Y después de la izquierda, cuando no nos resulta, nos vamos a la derecha. El péndulo asesino. El péndulo asesino. Y en ese ciclo se demora cada 10 años. En vez de trabajar y disciplinadamente. Hoy día, por lógica, la solución que nosotros tenemos, ya que despertamos, es no dejar que nos vuelvan a dormir. Si nosotros votamos apruebo, nos van a volver a dormir. ¿Y sabe por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque este texto establece un diseño de una forma de construir sociedad que usted no la quiere. Si usted está votando apruebo porque alguien se lo dijo, porque le dijeron que era buena. Esto es un diseño, es una forma de construir sociedad, una sociedad nueva que usted no quiere. Y que las personas que propugnan esa nueva sociedad son personas que son desordenadas y hablan desde el odio. Y usted los ha visto. Entonces, si usted vota por una persona, por sus frutos los conoceréis. Pero también sabemos por qué hemos despertado. Y ya no queremos a ese mal empresario y a ese político mentiroso. La única manera de que podamos ejercer esa libertad, ya que despertamos, es volver a empezar. Porque para la próxima, y disculpen el término, para la próxima no nos cagan tan fácil. Porque la primera es culpa tuya, la segunda es culpa mía. Segunda parte. Dicen, no son buenas. ¿Cómo que no? Si aquí ya despertamos, estamos. Si estamos, hoy día ya tenemos. Miren, si aquí ya no se trata, como dice la canción, no se trata de cambiar la constituyente. Se trata de que Chile entre todos, o sea, que entre todos hagamos un Chile bien diferente. Ya despertamos. Y la única manera de ejercer esa libertad es volver a empezar. Hágale lógica. Usted cuando era chico le enseñaron que habían dos tipos de transformaciones, los cambios químicos y los cambios físicos. Igual que cuando iba al colegio. ¿Cuál es la diferencia? Que el cambio químico es el que permite revertir si te equivocas. Y el cambio físico es el que no te permite revertir. Este es un cambio físico. Usted vota por esto y no salimos más. Y no salimos más. Es un hoyo con arena movediza. Quedó clarito, ¿no? Sí. Más claro imposible. El domingo es un día muy importante. Es un día donde la democracia tiene que estar de fiesta. Vaya a votar, vote con sentido. Tiene todos los programas de Factor C, pero no dañemos más la democracia. No castiguemos más al otro por pensar distinto y dejemos el odio afuera de la discusión. Sí. Porque si seguimos creciendo con el odio, vamos a hacer cualquier mierda. Así que, por favor... Y nos transformamos en lo que juramos combatir. Así es. Así que nunca más. Como bien lo dijo Obi-Wan antes de que Anakin se quemara. Obi-Wan Cannabis, ese otro. Por favor, compatriotas, el poder lo tenemos nosotros. Ahí está. Los quiero ver en las urnas de manera responsable y construyendo un futuro mejor. Esto fue Factor C Prime. Chao, chao. Chao, chao.